Iniciaré con la doctora Chela Maestra. Doctora en Letras por la UNAM, actual coordinadora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, productora y directora de teatro. Ha escenificado más de 30 obras en México y el extranjero. En 2014 fundó Grupos Producciones. Con la compañía ha dirigido Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, la obra del Botón, Un tranvía llamado Deseo, y estas recibieron el apoyo de Teatro y del programa PAPIT de la UNAM. También le han otorgado becas del FONCA, de la Universidad de California y de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Bancomer. Es profesora titular del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y en 2017 fue nominada. Buenas tardes a todas y a todos. Queremos platicarles un poco sobre un proyecto de investigación cuyo derivado será una obra de teatro, La Manzana de la Discordia. La Manzana de la Discordia recibió un apoyo FAPIT en el 2019. Se está coproduciendo con Teatro UNAM para presentarse en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario en junio y en agosto de este año. ¿Qué es lo que hacemos nosotros del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en el Colegio de Letras Clásicas? Bueno, La Manzana de la Discordia es una adaptación clave de la Ilíada de Homero. Y queremos platicarles un poco cómo surgió este proyecto y cómo se ha ido desarrollando. Entonces les iba a platicar cómo surgió este proyecto y cómo se fue desarrollando. La guerra de Troya, como sabemos, ha fungido como pretexto para recrear sus historias constantemente, desde las obras de Sófocles y Eurípides hasta películas, series y videojuegos. En el caso de La Manzana de la Discordia, nuestro interés radicaba en resignificarla para el siglo XXI, cuando, por un lado, la cultura digital ha sustituido a la lectura en muchos ámbitos y nosotros, por otro lado, muchas y muchos profesores, parecíamos no entender lo que implicaba este cambio de paradigma para las nuevas generaciones, o no llegamos a entenderlo hasta que comenzó la pandemia y tuvimos que utilizar medios digitales para impartir clases. Por ejemplo, la idea de que puedes opinar al tiempo que se proyecta una conferencia, película o video, estar mirando 3 pantallas distintas simultáneamente, o apagar el espectáculo que seleccionaste y acaba no siendo de tu agrado, es algo que las jóvenes generaciones dan por sentado cuando algunas de nosotras lo hemos ido aprendiendo. Pero esto ya sería adelantarme mucho, ya que si bien el proyecto se vio modificado por la pandemia, como la vida de todos los presentes, la semilla de la obra es anterior y está en lo que veíamos o creíamos ver nosotras y nosotros como hacedores de teatro. Situándonos un poco en el contexto que nos llevó a adaptar la Ilíada como espectáculo clown, diría que el teatro del siglo XXI se ha conformado siguiendo las metodologías y estilos de las nuevas vanguardias que emergieron a finales de los años 60. Sin embargo, difiere de él en su preocupación por integrar al público. En nuestra época, como plantea Rossayeri, la autoridad por la cual competían dramaturgos y directores escénicos en el siglo anterior ha menguado, dando paso a creaciones colectivas en las cuales es prioritario incluir a los espectadores como parte del evento teatral. Las obras se construyen a partir de un trabajo de improvisación que Paví entiende como una técnica en la cual el actor o la actriz inventan al momento de accionar sin un texto prescrito y que Brown define como la metodología típica de la creación colectiva en la que se exploran diferentes situaciones, temas o actividades. Las decisiones se toman en equipo, sin un texto dramático, lo que permite a los actores generar la obra con base en una variedad de estilos. Según Paví, las prácticas mencionadas contienen cierta nostalgia por los lenguajes y las técnicas del pasado. Desde la Grecia clásica, la creación escénica funcionaba como un sistema en el que los distintos lenguajes teatrales eran inseparables, y no fue hasta que surge la literatura dramática con Lessing que tanto el texto dramático como el teatro se transformaron en entidades distintas. Hoy día, las obras pasadas se recuperan en los formatos populares de la cultura contemporánea. Se escuchan raps sobre Picasso, se lee a Shakespeare en versiones de manga, se inventan superhéroes basados en divinidades mitológicas y se citan los clásicos en series de televisión o de streaming.
Los trabajos mencionados reconstituyen la imagen tradicional del objeto de arte, adaptándolo al presente. Sin embargo, el teatro parece adaptarse más lentamente al mundo que lo rodea. Las tecnologías digitales han afectado cómo las nuevas generaciones perciben el mundo, por lo que es necesario que en el escenario se tome en consideración que la interacción con las redes sociales, los canales de streaming y los juegos en línea han generado una estructura de pensamiento multilineal que ha habituado al espectador potencial a intervenir en el evento. El teatro choca con estas nuevas estructuras, ya que sus convenciones inhiben la injerencia de la audiencia, que permanece pasiva, observando y escuchando sin posibilidades de intervenir. Por eso, Herzog insiste en que los artistas escénicos necesitamos investigar nuevas formas narrativas en las cuales el espectador pueda participar de forma activa. En México han proliferado los artistas que realizan teatro de medios y creaciones colectivas, pero poco se sabe respecto a su relación con el público y sobre el público mismo. Las instituciones parecen descuidar al espectador como centro del evento escénico y los mismos artistas parecemos desorientados en cuanto a cómo relacionarnos con la audiencia. Tomando en cuenta la distancia que parece existir entre la escena y las nuevas generaciones, algunos profesores y profesoras del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, junto con otros colaboradores, hemos creado La Manzana de la Discordia, una obra que busca acercar a las nuevas generaciones a los clásicos y a los escenarios, incluyendo lo que pensamos son sus intereses, los suyos, y sus formas de pensar. Como dije antes, las alusiones a la mitología griega abundan en productos para gente joven, novelas, videojuegos, cómics, series, películas, etc. Tomando esto en consideración, se decidió reinterpretar la Ilíada de forma que se pudiera relacionar con sus referentes en un espacio de entretenimiento. Esto lo hicimos también esperando que la obra funcione como incentivo para reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Las batallas entre Aquiles y Héctor o los conflictos entre Zeus y Hera continúan siendo apasionantes, pero hoy los entendemos desde las circunstancias que nos han tocado vivir como seres digitalizados, hipnotizados por las redes sociales, sujetos a las pantallas más que nunca y manipulados por ellas y por el internet, como manipulaban los dioses a los griegos para determinar su destino en la Ilíada. El clown nos pareció idóneo para construir la obra, ya que su trabajo se basa en la improvisación y en la comunicación con la audiencia. Construye a partir del juego, se burla de sí mismo y se modifica conforme conoce a su público. El clown puede definirse como personaje, como estilo y como técnica. Según Peterson, surge como personaje en la comedia telana de la antigua Grecia, que más adelante resultó en el bufón de la comedia del arte. Estilísticamente deriva del circo y del vodevil, con números en los que el actor fracasa constantemente, transgrede las reglas y busca la complicidad del espectador. Técnicamente, es un entrenamiento que instituyó Jacques Lecoq en los años 50 para trabajar con la seguridad de los actores. Como el clown relaciona mundos aparentemente paradójicos, como lo son los mitos griegos y el entorno actual, nos pareció el medio ideal para jugar con la Ilíada. El clown crea historias de su realidad inmediata y se permite juxtaponer mundos radicalmente distintos interactuando con el público. Al igual que otras corrientes escénicas del siglo XXI, el clown trabaja a partir de improvisaciones. Con ellas, actores, directores y diseñadores crean una obra de autoría colectiva. Es así como en La Manzana de la Discordia, el texto dramático, la puesta en escena, el trabajo actoral, la música y los diseños se desarrollan simultáneamente. Un objeto o una pieza musical da pie a una improvisación que genera una idea para la escenografía y esta idea, se utilice o no se utilice, es el origen de una nueva improvisación. Entre quienes participamos en La Manzana de la Discordia, además de las y los presentes, nosotros 4 y otros muchos más, me gustaría destacar la participación de los actores Noemí Espinosa, Jerónimo Best, Fernando Córdoba, Rodrigo Murray y Artús Chávez, los dos últimos también profesores del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. En la primera etapa del proyecto, llamémosle tal vez etapa de preproducción, las directoras, Aline y yo, y la dramaturgista, Elia Espinosa, revisamos los mitos y las formas de producción del teatro griego
considerando cómo se han reinterpretado en la cultura actual y en qué se asemejan a nuestras problemáticas. Esta etapa era fundamental, ya que sería con base en estos referentes que posteriormente pasaríamos a trabajar en las improvisaciones. Los textos consultados que más utilizamos fueron la Ilíada de Homero, los mitos griegos de Robert Graves, el ciclo de la Orestiada de Esquilo y las tragedias Las Troyanas, Hécuba y Helena de Eurípides, las novelas Cassandra de Christa Wolf y El canto de Aquiles de Madeline Miller y diversos escritos del filósofo Byung-Chul Han. También utilizamos diversos referentes populares, como cómics de DC y Marvel, videojuegos como Assassin's Creed y Mortal Kombat, películas como Troya de Wolfgang Petersen. Con base en lo anterior, se planteó una escaleta básica para contar la trama de la Ilíada. En la segunda etapa, o etapa de improvisaciones, los actores improvisaron distintos momentos de la Ilíada a partir de situaciones o premisas diferentes, sugeridas por las directoras con base en el material bibliográfico. También se utilizaron otros referentes. A veces se jugaba con una canción ranchera o con una escena del Padrino, o con las canciones y los diseños que mandaban nuestros colaboradores como puntos de partida para representar algún momento de la Guerra de Troya. Las improvisaciones se definieron siguiendo una escaleta inicial que sirvió como guía para jugar con situaciones y eventos distintos. También se utilizaron como líneas a desarrollar en el desempeño gestual, estilístico y discursivo del actor, en la selección de las canciones y en la construcción de las coreografías. Me permito aquí agregar que hicimos adaptaciones de canciones como Vamos al Noa Noa de Juan Gabriel, El caballo de la sabana, La bichota, son parte del repertorio musical que forman parte del espectáculo. Se discutieron las perspectivas de Chul Han y se realizaron también improvisaciones que compararan o contrastaran el mundo clásico con el mundo contemporáneo. Muchas de las improvisaciones tuvimos que realizarlas por Zoom, lo cual hizo realmente difícil el trabajo, y la falta de espacialidad y de presencialidad eran fundamentales para desarrollar la obra, por lo cual tuvimos que posponer el trabajo varios meses. Paralelamente, los ensayos se grababan y los mostrábamos a los diseñadores para revisar posibilidades distintas para el vestuario, la escenografía y la música. En la tercera etapa se escribió el texto con el cual estamos trabajando actualmente. Los asistentes de dirección transcribieron las escenas filmadas y con base en este material se planteó una nueva estructura dramática. Las directoras seleccionamos las escenas que mejor funcionaban para darles una estructura narrativa a las escenas, las editamos y agregamos parlamentos o escenas para darle continuidad a la trama. De esta versión del texto se realizó una lectura dramatizada en Zoom con estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el equipo de trabajo. En esta lectura se recibieron críticas y comentarios sobre esta segunda versión del texto, ya que consideramos la escaleta una primera versión. Después de la lectura, la dramaturgista, las directoras y los asistentes de dirección nos reunimos nuevamente, entonces para realizar los cambios y correcciones sugeridos por el público y por el equipo de trabajo. Este es el texto con el cual nos encontramos trabajando en este momento, que es la cuarta etapa, o como ya la llamamos nosotros, etapa de ensayos tradicionales. Para contarles la historia que resultó, les diré que en la manzana de la discordia, Zeus baja del Olimpo y cita en la tierra a las diosas Hera, Atenea y Afrodita porque ha decidido acabar con la humanidad. La gente del siglo XXI tiene la tierra hecha un chiquero, por lo cual considera conveniente acabar con nosotros. Pero las diosas se oponen y sugieren mejor encontrar un modelo para un héroe nuevo que nos guíe. Es así que las diosas revisitan distintos momentos de la Ilíada, claro, desde su propia perspectiva, para elegir un nuevo arquetipo que nos guíe. Tristemente, se encuentran con un Paris corrupto y cobarde, un Menelao medio tonto y salvaje, además de machista, y con un Aquiles berrinchudo y rabioso, que son las propuestas de Afrodita, Hera y Atenea respectivamente. ¿Qué haces entonces cuando no encuentras modelos que te guíen? ¿De qué sirven? ¿Quiénes pueden servir de paradigma para actuar en un mundo de futuro incierto, cambio climático y personas encerradas en las pantallas de sus celulares?
Parte del problema es que tampoco la conducta de los dioses es ejemplar, ya que son rencorosos, caprichosos y en ocasiones inclusive desleales. No les comentaré en estos momentos que héroe o heroína es el elegido por las divinidades, para eso pueden ir al Foro Sor Juan después del 9 de junio. Lo que sí puedo decirles es que a pesar de las dificultades, logramos llegar a los lugares al lugar en el que podíamos reírnos tanto de tantos eventos trágicos como los que suceden en la Ilíada y de toda la frustración e incertidumbre que creemos nos rodea y parece amenazar a las nuevas generaciones. Sobre todo después de estos 2 años de pandemia, que fue el tiempo en el cual se desarrolló este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Iona. Y ahora vamos a dar una breve semblanza de Aline de la Cruz. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM y profesora del mismo colegio. En el 2014 fundó Brujas Producciones con Diana Weisberg y Joali Martínez. Entre las obras que ha dirigido se encuentran Madre Coraje y sus hijos, En el país donde no pasa nada, la obra de Bottom, Un tranvía llamado Deseo, y además dirigió el espectáculo de Alejandra Robles y Mujeres del Viento Florido, que se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Actualmente codirige con Diana Weisberg La Manzana de la Discordia, que se estrenará en el mes de junio en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Aline, tienes la palabra. Gracias. ¿Ahí estoy bien? Sí. Bueno, pues hacer o no teatro en un mundo donde las tormentas de información y entretenimiento, cada vez más rápida y digerible, están al alcance de un toque de la palma de la mano. Hacer o no teatro en un mundo donde las tormentas de información y entretenimiento, cada vez más rápida y digerible, y que lo que sea lo tenemos al alcance de un toque en la palma de la mano, se volvió un cuestionamiento cada vez más constante, especialmente durante los tiempos más duros de la pandemia, donde veía colegas cabareteras adaptarse a formatos digitales y obras de teatro formal grabadas y presentadas en plataformas de streaming, sin mucho público y recibiendo por su trabajo menos de la mitad de lo que cobrarían en una normalidad que, por cierto, ya no existe. Luego, pasar a formar parte de estos recursos para adaptar la impartición de clases de teatro que necesitan de la presencia, el contacto y la intuición humana, hizo más grande el hoyo de la ambigüedad sobre nuestro futuro como artistas y docentes. Todo se volvió inmediato. Los problemas ahora son tan fáciles de resolver que nos parece ridículo no mandar un mensaje para deshacernos de ese problema con 3 piquetes de pantalla. Sometemos nuestro tiempo de comida, sueño y descanso a interrupciones intermitentes con tal de apagar esa ansiedad que genera la espera. Para el filósofo Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio, dejar que las cosas caminen a su tiempo ya no es una opción en un mundo en el que nos autoexplotamos por la ansiedad de la aprobación social o del éxito o de la mera supervivencia sin registro, sin el reconocer de las necesidades físicas o mentales. Se manifiestan todos nuestros males, tanto física como mentalmente, y lo que nos ofrece el espejo negro que tenemos en las manos es una escapada al entretenimiento infinito, los canales de streaming, las redes sociales o las aplicaciones que hacen lo que sea que creemos necesitar. Preguntas. ¿Cómo hacer teatro con semejante competencia? ¿Cómo generar interés en un clásico que parece rebuscado y difícil de seguir para la juventud digitalizada? ¿Cómo generar nuevos públicos? No lo sabemos. Pero nos lo preguntamos mucho y lo seguimos haciendo. Lo que sí pudimos revisar fueron las posibles similitudes de la Ilíada de Homero con nuestra época. Lo que nos resultaba extraño o ridículo, lo que nos resultó novedoso, mágico y bello a pesar del tiempo. Para empezar con los paralelismos, por ejemplo, lo primero en lo que pensamos fue en los superhéroes. Venimos presenciando 20 años de fiebre de superhéroes de Hollywood. Esos que en los cómics parecen ser los nuevos dioses de la mitología griega.
Los arquetipos de los que surgen los super son los héroes épicos de la Ilíada o la Odisea: Aquiles, Agamenón, Ulises, Paris, Menelao, entre otros. Cada uno con cualidades extraordinarias, pero al fin y al cabo humanas, y solo exacerbadas con la ayuda de los dioses. La belleza del divino Paris hacía que cualquier cosa que él hiciera fuera apoyada y sostenida por su pueblo troyano, aunque lo llevara a la ruina. La velocidad y destreza de Aquiles tenía que ver con su cuna noble y divina, incluido su talón. La astucia de Ulises era producto de los susurros oportunos de Atenea, de quien gozaba favoritismo absoluto. Lo curioso es que los héroes mitológicos gozaban de grandes virtudes y cualidades, pero también eran muy humanos, como ya lo mencionó Iona. Desde la perspectiva de sus vicios, Aquiles hizo un berrinche tal que casi le cuesta la guerra al bando griego contra los troyanos. Paris solo tenía belleza, pero no tenía buen juicio, ni cuando le preguntaron quién era la diosa más bella, ni cuando se robó a Helena. Ulises era astuto para la estrategia en la batalla, pero también para el engaño y la mezquindad. Las divinidades tienen también mucha tela de donde cortar, en este sentido. Sus dones divinos solo se equiparan a sus vicios y pareciera que la humanidad está sometida a los pleitos familiares de diosas y dioses. Igualito que cada año en nuestras fiestas decembrinas, cuando nuestros padres se pelean con los dioses por los terrenos. Cada deidad toma un bando dentro de la batalla épica. Eran Hefestos, Poseidón y Atenea, que son los defensores del matrimonio, por ejemplo. Hera, en su eterno despecho hacia las mujeres infieles, insistió en que continuara la lucha hasta que Troya fuera destruida y devuelta a Menelao. Y Helena devuelta a Menelao. Hefestos hizo la armadura de Aquiles, pero también es el marido engañado de Afrodita. Poseidón era el dios patriarcal del mar y Atenea siempre fue defensora de los derechos del patriarcado, siempre en favor del patriarcado, doña Atenea. Hay que pensar por qué Atenea es nuestro símbolo en la facultad. Estos dioses representan el matrimonio y las instituciones patriarcales, convencidos de que la esposa es una posesión del marido, por lo que sintieron simpatía por Menelao y los griegos. Del otro lado estaban los dioses que representan las pasiones carnales, la autonomía, la sexualidad libre. Se rebelan contra los papeles tradicionales patriarcales y son impulsivos. Afrodita, ganadora de la manzana de oro y patrocinadora de las virtudes que otorgaba a Paris y a Helena. Los hermanos gemelos, Artemisa y Apolo, rebeldes y desafiantes del sistema establecido siempre desde su nacimiento. Y el cuarto dios que tomó posición a favor de Troya durante la guerra fue Ares, dios de la guerra y, al igual que Paris, hacía el amor con la esposa de otro hombre. Ares era el amante de Afrodita. Los vicios y su humanidad, cosa que desde mi perspectiva carecen la mayoría de los superhéroes actuales, pues son demasiado buenos y aspiracionales, imposibles de alcanzar, así como sus estándares estéticos, son de las cosas más ricas que encontramos en este clásico de Homero, mismas que aprovechamos en la búsqueda del héroe para cuestionarnos y burlarnos sobre nuestra propia calidad humana, de nuestros valores, de nuestras tradiciones, tanto emergentes y tradicionales, y sobre todo del destino funesto que nos tienen preparadas las deidades. Pero, ahora, ¿cómo traducir lo anterior a un lenguaje actual que podamos entender a la primera, porque es teatro, y a diferencia y de preferencia conservando la esencia griega, la riqueza del lenguaje, las metáforas, entre otras maravillas de las obras clásicas? ¿Qué pasa si ahora volteamos el formato? Al revisar y seleccionar lo que funcionaba dramáticamente hablando, teníamos un montón de diálogos que había que trabajar, sintetizar y adaptar para la etapa de improvisaciones. Jugamos con los formatos de televisión que podíamos identificar con la obra según nuestros recuerdos o símiles dentro de la Ilíada. Como recurso estilístico, se volvió valioso tener estos referentes a la hora de crear, ya que nos daban herramientas más eficaces de identificación con el contexto, con el texto y las situaciones de la obra. Las telenovelas, los programas de concursos como Miss Universo,
los programas de entrevistas como Laura en América o Hasta en las Mejores Familias, los blogueros, la lucha libre mexicana y los videojuegos, entre otras referencias de nuestra cultura, nos han ayudado a hacer ese vínculo entre lo que vemos en una pantalla y la obra literaria, pero llevado a la escena en una obra de teatro pensada para su representación en vivo. Así de desesperadas estamos por tener público. Dichas referencias surgieron a partir de 2 años de pandemia mismos, en los que toda reunión creativa y de trabajo de texto se llevó a cabo de manera digital, donde lo más constante en nuestras vidas, además de la incertidumbre, eran las pantallas con las que trabajamos o nos entretenemos. Teniendo estos 2 ejes de trabajo definidos y al juntarlos con la interacción de intérpretes expertos en clown y textos directos de la Ilíada, se crearon absurdos que surgían al poner todos estos elementos juntos. Durante el montaje nos estamos encontrando con situaciones como la descrita a continuación. La pelea de Menelao contra Paris. En el canto 3 de la Ilíada, de la épica de Homero, los bandos llegan a un acuerdo en que los principales, el esposo y el amante, se enfrentarán en una batalla individual de la que el que resulte ganador se llevará todo sin comprometer la vida de los pueblos que representa. Nos encontramos con descripciones de rituales o de la vestimenta de los combatientes en medio de la batalla por la mujer trofeo. Como clown, debemos pensar en lo absurdo que suenan unos narradores profesionales de peleas televisadas mencionando que entran los aqueos con unas copas de vino. ¿Y qué pasa con esas copas de vino? En lugar de tomárselo, lo derraman. Lo derraman para los sempiternos dioses. En la cotidianidad, el primer impulso al tener una copa de vino en las manos es brindar. Pero en la Ilíada hay un sinnúmero de descripciones de rituales que tienen que ver con derramar el vino o la sangre de los corderos sacrificados. Entonces, en lugar de brindar y tomar el vino, se derrama con gesto sediento e incomodidad del desperdicio que significa esa ofrenda. Si uno está sediento y además es alcohólico, imagínense qué pasa si uno tiene que derramar el vino ahí. Es horrible. El choque anacrónico nos produce un estado de contemplación y análisis de la obra literaria por medio de la risa, al plantear muy claramente las diferencias en la cotidianidad de algo que tal vez en la lectura daríamos por sentado, pues lo entendemos y ya, sin revisar lo absurdo que sería andar tirando vino en un cuadrilátero y con hermosos saqueos en faldas diminutas saliendo a trapear el vino y anunciando los rounds de la pelea. El planteamiento de estos absurdos nos está otorgando nuevas miradas hacia una época que sentimos lejana, pero que estamos intentando por medio de muchas vueltas mentales, físicas, digitales, etc., acercar al público del siglo XXI. Así, el regreso al ritual de ir al teatro, de la contemplación comunitaria, de una representación teatral, también nos significa un acercamiento diferente a un clásico de la literatura. El proceso consta prácticamente de 5 años de gestación, ¿no? Según mis cuentas. 2 de los cuales se llevaron a cabo de manera digital, incontables ensayos, buenísimas ideas narrativas, dramáticas de personajes y de situación fueron discriminadas para quedarnos con unas cuantas que contaran una historia coherente. Lo anteriormente descrito, toda la escena del derramamiento del vino, por ejemplo, solo es uno de los fragmentos que ni siquiera se quedó en la edición final. Ahora estamos a un mes de entregar la obra para que la modifique la audiencia y estamos próximas a que todos los aspectos de la creación, obra dramática, escenografía, iluminación, vestuario, utilería, actuación y dirección, se conozcan dentro del recinto que alojará la temporada de la Manzana de la Discordia. Ojalá las diosas nos sonrían. Gracias. Muchas gracias, Aline. Yo espero lo mismo de los dioses. Vamos a presentar a Isaí Hernández, pasante de la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Fue miembro del comité académico durante el periodo 2019-2021 y becario del proyecto PAPIT La Manzana de la Discordia, una perspectiva clown sobre la guerra de Troya para las nuevas generaciones. Actualmente es asistente de dirección de la obra La Manzana de la Discordia. Adelante.
Mi labor dentro del proyecto de la Manzana de la Discordia es fungir como asistente de dirección, acompañando en el proceso creativo y en el montaje a las directoras Fiona Weisberg y Aline de la Cruz. El proyecto surge por la iniciativa de Brujas Producciones en colaboración con Yara Teatro, con el objetivo de hacer una reinterpretación de la historia clásica griega desde las dinámicas y el juego escénico del clown, tomando como punto de partida la Guerra de Troya, la Ilíada y otros textos de la mitología griega. Todos en el equipo hemos pasado por una etapa de reflexión y análisis de los textos, tanto de forma individual como grupal, a lo largo de la gestión del proyecto, de tal modo que la obra, La Manzana de la Discordia, se ha ido construyendo gracias a la retroalimentación y aportación dada entre todos los integrantes del proyecto, directoras, elenco, creativos, diseñadores y asistentes. Una de las propuestas de la obra es proyectar un acercamiento a las jóvenes audiencias hacia los clásicos, particularmente a la mitología griega y la Guerra de Troya. Esto de forma divertida y entretenida. Los jóvenes hoy en día estamos bombardeados de contenidos digitales, los cuales nos ofrecen una amplia gama de posibilidades de entretenimiento. Por esta razón se decidió tomar referentes contemporáneos relacionados con la cultura digital actual, como videojuegos, películas, series de streaming, cómics e ilustraciones, entre otras, con la intención de evidenciar la interrelación entre los héroes y dioses mitológicos griegos con los personajes ficticios que forman parte de nuestra actualidad, como pueden ser algunos superhéroes de las compañías DC o Marvel. He de confesar que al recibir la invitación a formar parte del proyecto me surgió un gran temor al saber que tendría que revisitar la mitología griega y estos textos clásicos, pues en mi experiencia, desde la secundaria hasta la preparatoria, habían sido temas de estudio bastante complicados y muy lejanos a mí. Sin embargo, en el proceso de estudio, hemos tenido una experiencia totalmente diferente. Las aportaciones y referentes que se comparten en el equipo han hecho más digeribles estos temas. Cuando yo me incorporé al proyecto, las directoras y la productora Yoali ya habían tenido un trabajo previo en donde había una construcción de una propuesta inicial. Estaba enmarcada la temática, pero había un largo camino por recorrer. Nuestro proyecto contaba con una propuesta artística, pero no con un texto dramático establecido. El primer borrador se formó a partir de citas y extracciones de los textos. Estaba en bruto y si alguien lo leyera, solo encontraría una especie de collage de los textos y con poco sentido. Pero fue gracias a este borrador que tanto los creativos como el elenco tuvimos un panorama general de lo que trataría el proyecto. Con este borrador pudimos tener sesiones con el elenco y los creativos para analizar y concientizar la trama general de la Guerra de Troya. Nos enfrentamos a las dificultades del lenguaje, las diversas versiones sobre ciertos mitos y la extensa lista de personajes que formaban parte de la historia. En estas sesiones todos aportábamos referentes para ejemplificar y reforzar el imaginario sobre ciertos personajes o escenas. En este estudio tuvimos una mayor claridad sobre la dirección del proyecto y nos centramos en la ruta de trabajo para construir una primera escaleta. Revisando en retrospectiva, esta primera escaleta era demasiado ambiciosa, pero fue muy necesaria en su momento. La escaleta estaba compuesta por pasajes o momentos claves que seguían un hilo de acciones entre los dioses y héroes desencadenadas a partir del concurso de belleza, donde la diosa de la discordia otorgaba una presea dorada a la diosa más bella y la ganadora fue Afrodita. Esto dio inicio a una guerra que duró más de 9 años y que concluyó hasta la entrada del caballo de Troya. La escaleta fue una gran herramienta de utilidad, pues nos dio una línea de acciones y nos permitía tener una mayor claridad en la organización para los llamados de ensayo. Cada uno de estos personajes fue reinterpretado a través de juegos de improvisaciones por parte del elenco, los cuales al finalizar fueron transcritas para ser integradas al texto. Las directoras y la dramaturgista Eli Espinosa seleccionaron las improvisaciones funcionales y descartaron el material que era redundante. Este proceso se fue repitiendo cada vez con mayor precisión hasta que se logró una síntesis. Esto provocó que algunos personajes y escenas fueran eliminados dentro de la historia, que si bien fueron parte fundamental dentro de la mitología griega, para efectos dramáticos de la obra no lo eran tanto.
Estas decisiones no solo se tomaron en favor a las necesidades del texto, sino también a las condiciones técnicas de nuestra producción, pues contábamos con un número específico de elenco y un tiempo límite para la posible duración de la obra. Hasta este momento, todo el trabajo antes mencionado se gestó durante el confinamiento por el COVID-19, por lo que nos enfrentamos a las adversidades técnicas de tener reuniones vía Zoom. Esto afectó considerablemente el proceso de ensayo, pero se logró estudiar y conectar los referentes. Las improvisaciones estaban limitadas a diálogos, sin tener juegos físicos entre el elenco. Aún con estas dificultades, esta etapa de improvisaciones lograron ser transcritas y se incorporaron al texto. En el primer borrador comenzaba a tener una mejor estructura que permitió que el lenguaje fuera mucho más claro, era más comprensible al leerse y para este punto ya había una reducción de personajes considerable. Aún no estaba del todo terminado, pues las transiciones entre una escena y la otra no estaban del todo claras y el texto seguía demasiado extenso. Con este segundo borrador se pudo dar mayor claridad al equipo creativo, por lo que a la par que se trabajaba en la edición del texto se comenzaba a desarrollar el universo estético, es decir, la escenografía, el vestuario, la musicalización y la utilería. El trabajo colectivo permitía que los diseñadores no trabajaran hasta que el texto estuviera terminado, sino que de forma colaborativa se aportaran ideas diferentes con base al avance del texto. La retroalimentación favorecía que la comunicación no fuera jerárquica, sino lineal. Esto ayudó mucho a la edición del texto, pues comenzaban a tomarse en cuenta estas propuestas e ideas de diseño para la construcción del texto. Por fortuna, llegó un momento donde todos teníamos un tema de vacunación y pudimos regresar a los ensayos presenciales, a realizar improvisaciones. Para este punto, estas improvisaciones surgían con mayor actividad, eran más prácticas, pues ya habíamos digerido los temas y ya habíamos conversado en Zoom todo lo que tenía que ver con los referentes, y así fue como empezaron a surgir dinámicas y juegos que más tarde serían incorporados de forma definitiva a la obra. Por desgracia, nuevamente hubo una ola de contagios y este proceso se volvió a posponer. Cuando se terminó por completo esta etapa de improvisaciones, todas estas escenas transcritas fueron seleccionados para formar parte del texto nuevamente, y una vez que se tenía todo este trabajo escrito, se seleccionó el material que formaría parte final. Perdón, ya no perdí la página. Bueno, en esta etapa de ensamble descubrimos que requeríamos fortalecer la justificación de por qué querer contar la guerra de Troya. Después de haber leído toda la actualización del texto y dar una primera lectura dramatizada en presencia del equipo creativo, se virtieron opiniones y comentarios al respecto. Se estableció que el personaje, Cassandra, que solo participaba al inicio y al final de la obra, fuera integrado como un personaje que a manera de coro griego entrelazara cada escena, aligerando las transiciones entre una y otra. Esto ayudó a la fluidez de la obra. La idea de incluir a Cassandra de esta forma parecía solucionar un problema, pero al mismo tiempo nos dejaba pendiente la tarea de elegir qué textos y de qué forma serían incluidos dentro de la obra. Para el mes de diciembre de 2021 llegamos a una penúltima versión del texto. En general seguía siendo bastante extensa y las intervenciones de Cassandra estaban muy desfasadas dentro del texto. Se programó una lectura dramatizada vía Zoom, en la cual tuvimos invitados estudiantes, recibimos sus impresiones, opiniones y comentarios, para luego, entre todo el equipo, llegar a acuerdos en favor de volver a darle mejoras al texto. Se acordó recortar ciertas escenas, atender las intervenciones de Cassandra y reforzar nuevamente el objetivo de por qué los dioses recurrían a revisitar esta guerra de Troya. Llegar a esta última versión del texto requirió un arduo análisis, no solo entre las directoras y dramaturgista, Elia, sino también fue gracias a la intervención de los diseñadores y la supervisión de la producción. Para marzo de este año, se llegó a una versión final del texto, por fin, con el cual ahora se comenzarían los ensayos de montaje. Los diseñadores comenzarían la etapa de realización. El vestuario desde sus inicios hasta este punto sufrió muy ligeros ajustes.
Se descartaron algunos personajes, se plantearon los requerimientos técnicos para tener una mejor practicidad a la hora de realizar los cambios de vestuario dentro de las escenas. Por otro lado, la escenografía es un elemento que ha atravesado por muchos cambios drásticos, desde la primera propuesta hasta la actual. Esta también se encuentra ya en etapa de realización. La musicalización en las etapas de improvisaciones funcionó como un detonante de juego, pero ahora en concreto se está trabajando en las piezas musicales que van a formar parte de la obra. El proyecto inició con la promesa de abarcar la guerra de Troya. Hacerlo en su totalidad resultó ser prácticamente imposible, por lo que dentro de la obra estos momentos épicos de la guerra terminaron siendo usados como un pretexto para contarnos la trama de la obra desde una perspectiva distinta. En nuestra versión dramática, los dioses Hera, Afrodita, Atenea y Zeus se encuentran desesperados y sienten el abandono por parte del ser humano contemporáneo, tal como sucede con los textos clásicos que cada vez parecen pasar más desapercibidos en nuestra cultura. Como ya lo mencionó Jonas, Zeus decide exterminar a la humanidad, pero estas diosas intervienen y logran evitarlo. En una discusión entre los dioses, y entre estas diosas y Zeus, deciden recurrir a revisitar el pasado para evaluar un héroe que sea usado como modelo y dé un ejemplo al mundo contemporáneo con valores y virtudes para ser heroicos, como en el pasado. Resulta divertido contrastar los valores e ideales de un contexto antiguo con nuestro contexto actual. Es un hecho que cada espectador, a partir de su propio criterio, tendrá una opinión al respecto. Algunos ejemplos de esto que acabo de mencionar pueden ser la escena donde Helena reclama ser escuchada y no solo vista como un trofeo o un objeto de deseo. Dicho de esta forma suena escabroso, pero en la antigüedad esas eran las dinámicas sociales. Y aunque nos parece distante en cuanto a tiempo, en realidad, ¿qué tan lejanas son esas prácticas actualmente? También veremos a un Aquiles que en la mitología se autoproclamó como un gran héroe, pero que detrás de su necesidad de adoración, su orgullo y sus propias decisiones, lo llevaron a perder a su gran amor Patroclo. La obra misma se burlará de su tragedia. Actualmente, estamos en un proceso de montaje donde se están llevando a cabo los primeros ensayos de trazo. El elenco está haciendo memorización físico de este trazo y de sus líneas correspondientes. La escenografía y el vestuario, como ya lo mencioné anteriormente, se encuentra en proceso de realización y ahora los ensayos ya no consisten en proponer nuevas dinámicas de juego, sino están enfocadas en habitar la espacialidad que ya ha sido aprobada. La utilería también se encuentra en el proceso de realización. Algunas piezas ya están siendo usadas dentro de los ensayos. La musicalización, por otro lado, estamos en proceso de conseguir los derechos de autor para que podamos usarlas dentro de las funciones. Todos teníamos conciencia de que a pesar de tener una versión final del texto, esta seguiría sufriendo modificaciones. Estas ahora no requieren de unas largas sesiones de análisis, por el contrario, en favor de generar dinamismo dentro de la obra, se han hecho ligeros ajustes y algunos cortes dentro de las escenas. Bueno, pues al recibir la oportunidad de formar parte de este proyecto, he podido participar activamente en la creación de la obra. Esta experiencia me ha permitido vislumbrar la metodología de trabajo en la cual las directoras, el elenco y todo el equipo hemos participado en el proyecto, desde la construcción del texto hasta este momento en el que se realiza el montaje. Presenciar el proceso de trabajo del elenco, desde las improvisaciones hasta el trazo, me ha permitido vislumbrar la demanda requerida para un proyecto de esta naturaleza. Desde la contemplación he podido identificar las dinámicas y ejecución de la técnica clown para la creación de personajes y la construcción de las escenas. Por otro lado, he podido documentar todo el largo recorrido que hemos atravesado los creativos, desde sus primeras propuestas de diseño, pasando por los ajustes a la parte que se construye el texto, hasta la aprobación final que actualmente se encuentra en el proceso de realización.
En esta obra, las grandes batallas de combate que requerían todo un ritual, como ya lo había mencionado Aline, entre los contrincantes, estas serán vistas desde una perspectiva totalmente cómica. Veremos cómo en la guerra las diosas y Zeus intervinieron entre los conflictos del hombre, y lejos de atender las soluciones, terminaban provocando mayores disputas. A mi parecer, un trabajo titánico, condensar y sintetizar los mitos griegos y demás referentes para darle estructura a la obra. Seleccionar las escenas que formarían parte de la obra no fue un trabajo fácil. Y creo que lo que más requirió atención fue buscar una resolución para justificar el cómo la obra usaría el mito como pretexto para contarnos la trama. La decisión final consiste en que los dioses revisitan la historia de la guerra de Troya para buscar un modelo de héroe, y Cassandra nos entrelaza las escenas entre una y otra, ayudando a seguir el hilo de la obra. Para todo este trabajo nos enfrentamos a adversidades, pero logramos llegar hasta este punto. Ahora el proyecto para este montaje nos tomamos muy en serio el estudio y análisis de los textos griegos, pero a la hora de significarlos, para nada serán representados con seriedad, todo lo contrario. A través del clown tendremos una versión distinta sobre la guerra de Troya. Veremos escenas donde los dioses y héroes griegos muestran sus más heroicas hazañas desde una perspectiva cómica. Sus valores heroicos serán cuestionados, sus pasiones serán expuestas. Nos reiremos de sus tragedias y veremos si al final las diosas y Zeus optan por dar una resolución final a los conflictos de la actual humanidad o simplemente vuelven a dar un carpetazo al escenario. Acompáñenos a descubrir esto y más en nuestro próximo estreno. Muchas gracias, Isaí. Bueno, creo que esta relatoría nos habla sobre la odisea, ¿no?, de contar y adaptar la idea para crear una manzana de la historia. Muchas gracias. No sé si nos quedan muy pocos minutos, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario, es momento de hacerlo. Vale. Pero sin pena, porque si no se vuelve esto como este silencio. Parece silencio de ritual, diría. Sí. Van, Aurora y Mareta. Y al final de toda la odisea, ¿cuál es la expectativa que tienen del espectador? O sea, ¿qué creen que salga pensando el espectador de esta porción de Yo espero que vuelva a ir al teatro y espero que luego nos inviten a presentar la obra en otros lugares. Espero que las personas que vayan a ver la obra tengan más ganas de ver más teatro, yo incluida, porque inclusive a mí las últimas obras de teatro que he visto en los últimos 6 o 8 meses me han aburrido. Y creo que es un problema que tenemos nosotros los artistas, no los espectadores y las espectatrices. Sí, bueno, son dos preguntas. Una es enfocada a cómo fue este proceso creativo al momento, bueno, es una misma, al momento de tener las limitantes de montajes físicos, porque, por ejemplo, la Chiara, que es lo que trabajamos en teatro, Artus y todos trabajan todo el tiempo a través del contacto. Y ahora que escucho que fue todo un proceso primero de escaleta, de investigación y después el juego y el escribir la obra, se me hace como rarísimo imaginarlo. Entonces mi pregunta va hacia allá de cómo lo hicieron y Yona pues trabaja con Points y un buen de cosas de puro contacto, entonces no me imagino cómo inició la obra, es una, o sea, no lo concibo pues, en este momento de pues, estar ensayando a través de una pantalla. Y o sea, con esas limitantes, ¿y cómo fue el proceso de escribir la obra? Si existe alguien o existía alguien que estuviera encargándose de la escaleta,
en un inicio y que fueran modificando el texto en específico, o si están todos o todes metiendo mano al texto, o sea, cómo se fue conformando el texto desde la investigación de todas estas escaletas iniciales, después de toda la investigación de Cassandra de los textos, y después cómo se hace para inmiscuir esta improvisación con la que sé que trabajan. Sí, bueno. Pues el contacto, bueno, trabajar con la Piara, como ya llevamos varios procesos con ellos, ya sabemos también cómo trabajar y nosotras estamos muy hiladas mentalmente y a la hora del trabajo también. Entonces, a la hora de tener la escaleta y revisar lo que más nos gustaba o lo que queríamos ver de la Ilíada como tal, lo que primero pasábamos por un proceso de una junta antes de los ensayos entre las directoras en donde decíamos, ¿qué queremos ver? Pues tenemos la escena de las peleas o varias peleas. ¿Qué peleas nos gustan más? Pues a mí me interesa más ver Menelao Paris, a mí me interesa más ver tal o cual, etcétera, etcétera. Y entonces, antes de empezar el ensayo, o tomábamos una parte del ensayo o un ensayo completo como para platicar con el elenco acerca de cómo eran los datos curiosos de las escenas, quién estaba buenísimo, quién no, cómo se insultaban, cuáles eran los rituales que tenían que ver con, etcétera, ¿no? Y a partir de que ya tenían ese conocimiento, sobre todo el elenco, empezábamos a pensar y fantasear qué pasaría si se insultan solamente a la Ilíada y entonces solamente se dice ¡ojo de perro, chillón! O no sé, ¿no? Y empezaban peleándose así. De repente, después de pasar por una cuestión verbal, puesto que era Zoom, a veces sí les pedíamos que se pararan e hicieran como si la laptop o la computadora donde estuvieran lo hicieran en cámara lenta, atacaran como se les ocurriera. Y todos y cada uno en sus casas empezábamos a generar una dinámica en donde sí estábamos lejos, pero nos atacábamos de la risa al mismo tiempo. Y entonces, entre más absurdos y tarugadas se nos iban ocurriendo, pues más íbamos generando entre todo el mundo. Eso puede ser como una dinámica de trabajo que tengo muy clara y que hacíamos cada rato. Entonces, antes del ensayo, teníamos una sesión las directoras, necesitábamos revisar qué queríamos ver y después teníamos ya las premisas de cómo por dónde podemos ir con actores, contarles rápidamente la anécdota de la escena que queríamos realizar y de ahí hacer un intercambio de ideas de lo absurdo, lo loco, lo raro, lo mágico, musical, etcétera, etcétera, que podíamos tener dentro de la escena que queríamos ver para después empezar dinámicas entre elenco, entre ellos como actores y actrices, para generar algo de material que podamos transcribir y luego llevar a una escena concretamente en el papel. Te toca a los otros dos. No me acuerdo. Pues sí, o No, falta. No, pero vamos a dar chance a otra gente. ¿Qué faltó, María? No, pues sí, nada más en cuanto a la estructura de esta. La hicimos entre todos, o sea, realmente, generalmente lo que hacemos es que sumamos las escenas, Aline y yo hacemos una primera sentada y después hacemos otra sentada con los dos asistentes de dirección, Elia, Aline y yo. Y Aline y yo lo que hacemos es leer en voz alta, como si fuéramos actrices, y Aline sí es buena actriz, pero yo soy la peor actriz del planeta. Entonces dice que actuamos. Bueno, ella actúa y yo dice que actúo. Entonces nos detenemos cuando algo no nos late y entonces vemos si se edita, si se cambia, si se suma y seguimos. Yo tengo una pregunta respecto a
Mira, para los diseñadores es complicadísimo trabajar cuando estamos trabajando con nosotros y con la piel, porque no estás trabajando con, o sea, el texto es, sí, no en general, sino porque no hay texto, entonces estás creando un espacio para una historia que no tienes clara, para personajes que no tienes claros, que no sabes si van a aparecer o no van a aparecer. Y curiosamente lo que te diría es que generalmente empieza algo muy complicado, muy ornamentado, y se va depurando y se va sintetizando. Te puedo decir que sobre todo en la música y en la escenografía, fue un proceso de depuración de todo lo que necesitamos, qué podemos quitar, qué es más abstracto, qué podemos abstraer para que quede la forma más básica que podamos utilizar de distintas maneras. Eso fue lo que hicimos en la escenografía. Entonces, de empezar con el Olimpo, con columnas, con partenones, ruinas, terminamos con un rompecabezas infantil. Ese es nuestro punto. O sea, pasamos por una biblioteca también, claro, una gran biblioteca, checamos presupuestos de mapping, esos costaban lo mismo que una copa del Olimpo. Y con la música también así fue como fuimos depurando, y con el vestuario también nos ha sucedido. Más recientemente era un poco más fácil y más claro con el diseñador de vestuario, probablemente también porque es el mismo que diseñó la obra de Bottom, que es la obra previa que hicimos, Las Brujas con la Piedra. Pero también se han ido depurando. O sea, lo que es interesante, y yo no sé cuántos de ustedes son del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y cuántos de ustedes están ahorita en sus TICAS o en sus laboratorios, lo van a estar, pero sí les quiero decir que es importantísimo el proceso de avance en los diseños, un proceso de depuración, de quitar cosas que nos íbamos dando cuenta que no servían y que podíamos ahorrarnos dinero, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos complejidad, ahorrarnos problemas con los constructores, etc. Tengo otras preguntas, pero a veces no tengo información. Voy a empezar con dos. Una, ¿cómo surgió esta idea? Porque mencionó que ya tenían antes algo planeado, antes de que entrara el proyecto. Y por tu trabajo como asistente de dirección, además de transcribir los temas, las conversaciones. Bueno, además de hacer las transcripciones y de preparar el café para los ensayos, también parte de mi trabajo ha sido aportar referencias, investigación, tanto para los diseñadores como para el elenco. Durante los ensayos ya físicos se requiere mucho de objetos escénicos, e incluso yo he formado parte de estos ensayos para hacer reemplazar a algún actor que en ese momento no pudo asistir a los ensayos, o un personaje que no estaba del todo definido, pues le daba yo la voz para que se complementara esa lectura, y al final pues muchos personajes terminaron siendo descartados, ¿no? También yo tuve la participación con las directoras y Elia, que era la dramaturgista, para ir seleccionando ya el material transcrito, que sí era funcional, qué podíamos agregarle a las líneas y qué podíamos quitar sin ningún problema. Esto creo que fue lo que más trabajo costó, porque había improvisaciones o escenas que tenían varias versiones de improvisaciones. Por sí solas funcionaban bastante bien, pero era necesario elegir una. Y ya eso en general, ¿no? Ya se colar. Exacto. ¿Alguien más? Una pregunta de Alfonso. 5 años, ¿cuándo fue ok, vamos a hacer la Ilíada? Creo que fue en un desayuno con Nico enfrente de mí. Y creo que fue idea de él, que dijo, ustedes deberían hacer una adaptación de la Ilíada. Y yo creo que Agamenón debería perderse y en vez de llegar a Troya se fuera en sentido contrario y descubriera América.
Eso es, Meses después llegó Yola diciendo, Y se hacemos la Ilíada. y yo dijimos, sí. Y de repente ya tenía la mitad de la Ilíada así seleccionada. Mire, ya tengo aquí tal y tal y tal y tal diálogo y no sé qué. Bueno, pues ya vamos. yo no me acuerdo, perdón. Fue en su comedor, ahí estábamos comiendo, hagamos de